Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Aleluya. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. Aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Como bien escuchábamos la canción, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, y el Espíritu de Dios nos ha movido a hacer un vídeo más con la palabra del Señor para todos los suscriptores, para todos los hermanos y hermanas que nos ven a través del canal. Les doy un saludo en el nombre de Jesús, del hermano Manuel y de mi esposa Berta, del ministerio La Salvación. Y como siempre digo, la salvación es Cristo. Aleluya. Hoy, como empezábamos con la alabanza del Espíritu de Dios, hoy voy a hablar sobre el poder interior, el poder de la persona que tenemos en nuestro interior, el Espíritu Santo. La necesidad de ser sellados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, sin más preámbulos, les bendecimos en el nombre de Jesús a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan, y para aquellos que quizás sea la primera vez que nos ves, seas bendecido y que esta palabra toque y llene tu vida de bendición en el nombre de Jesús. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14 y verso 15, 16 y 17. Y leo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué importante es, hermanos, para todos aquellos que hemos venido a Cristo Jesús, si verdaderamente le amamos. Una de las ordenanzas que el Señor nos demanda es guardar sus mandamientos, su palabra. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué bonita palabra, ¿verdad? Gloria tenga el nombre del Señor, en la cual el Señor el mismo Cristo dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿verdad? El Espíritu Santo es la clave en las iglesias del día de hoy, en la iglesia universal, porque verdaderamente hay una iglesia de Jesucristo, pero en los locales en las cuales son iglesias, en las cuales se predica la palabra del Señor, el Espíritu Santo es la clave. El Espíritu Santo es quien dirige verdaderamente la iglesia. Aleluya. No es el Señor Jesucristo, el Dios que se hizo carne y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, sino que Jesucristo la fundó, pero Él va al Padre. El Espíritu Santo, por lo tanto, dice que Él nos va a recordar todas las cosas, que nos va a guiar a toda la verdad, o sea, a aprender lo que Él quiere. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y no solamente eso, hermanos, sino que estará con nosotros. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Qué bueno es entonces, hermanos. Aleluya, ponemos así. Qué bueno es entonces, hermanos, como decía,
tener y ser sellados con el Espíritu Santo, tener la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es importante el Espíritu Santo para dirigir la iglesia. Es importante el Espíritu Santo para poder tener poder. Es importante el Espíritu Santo para poder ministrar. Es importante el Espíritu Santo para recordar. Y es importante a través de las profecías del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo, como bien decía, es la clave hoy en día. Es Él quien debe y quien dirige la iglesia. Mientras no sea por el Espíritu Santo, serán iglesias muertas y vacías. Pero cuando una iglesia, un cuerpo de Cristo, de los miembros, es dirigido por el Espíritu Santo en palabra, en profecía, en ministración, en sanidad, en liberación, en restauración, en todas las facetas que hace el Espíritu Santo, porque es el que está ejerciendo ahora en la iglesia la obra que comenzó Jesucristo, el cual Él fundó la iglesia, Jesucristo, pero ahora va al Padre y envía un consolador. Él va a rogar al Padre para que envíe al consolador. En Romanos 8:11, leo, aleluya. Romanos 8:11 dice, la palabra del Señor dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Hermanos, quien no tiene al Espíritu Santo no es cristiano. Se necesita el Espíritu Santo para poder decir: yo soy cristiano, yo soy discípulo, que es seguidor de, yo soy seguidor de Cristo. Y quien no mora en el Espíritu Santo no puede ir al cielo. Porque la palabra dice que si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en nosotros, si verdaderamente mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Jesús salió del agua y el Espíritu Santo en forma de paloma, dice la palabra de Dios que vino sobre él. Aleluya. Pero a los 120 en el aposento, dice la palabra del Señor que vino el Espíritu Santo como fuego, como lenguas de fuego. ¿Por qué, hermanos? Yo me preguntaba, pero yo creo, hermanos, que porque aquellos necesitaban ser purificados y el fuego todo lo purifica, eran pecadores. En Cristo no había pecado, gloria tenga el nombre del Señor. Por eso en Cristo no tenía pecado, no necesitaba el fuego, sino la confirmación por medio de la paloma de que el Espíritu Santo vino sobre él. El fuego, hermanos, sabemos que purifica. Hermanos, hay diversas cosas y circunstancias y durezas que están en nuestro espíritu, en nuestra conciencia, en nuestra alma, cosas tan apegadas, amarradas, tantos pecados ahí y cosas diabólicas que no nos dejan ser libres, que no nos dejan buscar de la palabra, que no nos dejan orar y te recuerdan siempre esas cosas de cómo eras, de cómo hablabas, de cómo decías, y eso está molestando. Por eso solamente con el poder y el fuego del Espíritu Santo, aleluya, se puede reditir esas durezas, esas cosas que están ahí arraigadas. Solamente el fuego del Espíritu Santo. El templo de tu cuerpo no lo conoce nadie, nada más que tú y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo conoce tu interior. El Espíritu Santo conoce lo más recondo de nuestra alma, lo más recondo de nuestra mente, nuestras emociones y sentimientos, donde albergamos cosas que tienen que ser rotas, que tienen que ser desarraigadas, que tienen que ser quitadas. Y solamente el Espíritu Santo nos da el poder, y es el poder que mora en nosotros para poder actuar y sacar todo aquello que estorbe en el nombre de Jesús. Solo con el fuego del Espíritu Santo se puede avivar. Aleluya. Hay un ejemplo que dice que pusieron a 2 tortugas, ¿verdad?, para hacer una carrera. Gloria tenga el nombre del Señor. Y las tortugas iban muy lentas, pero uno de ellos, el dueño de una de ellas, cogió y prendió fuego debajo de su barriga, y dice que salió corriendo.
porque el fuego aviva, hermanos. Y es necesario que la gente tenga el fuego del Espíritu Santo. Sin el fuego del Espíritu Santo es como aquella tortuga, ¿verdad? Vas lentamente, a pasito, pero no. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de dominio propio, de valentía, un espíritu de gloria, un espíritu donde la gente, hermanos, a veces se enoja al exhortarles en las iglesias de que necesitan avivar el fuego y se van, porque antes de exhortarles debe de venir el fuego del Espíritu Santo. Allí, perdón, hay un ejemplo, hermanos, que usted coge un hierro y un hierro, ¿verdad?, lo golpea y lo golpea para querer doblarlo y lo golpea y lo único que va a conseguir es quebrarlo. Pero ese hierro, si en cambio le metemos fuego, gloria tenga el nombre del Señor, y después es golpeado, va a ser moldeado al lugar donde quiere llevarlo. Así actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas. El fuego, hermano, actúa de tal manera, el fuego del Espíritu Santo, que nos va moldeando al lugar donde Dios quiere llevarnos y necesitamos. Porque el fuego también, una de las cosas que hace el fuego es que el fuego nos defiende. Usted tiene una antorcha de fuego y si un león viniera, con esa antorcha ya nos acerca, le defiende. El fuego del Espíritu Santo, ¿qué es lo que puede hacer? Con el fuego cocinamos. Un predicador que no ora, un predicador que no lee, un predicador que no ayuna, esa predicación sale fría, sin fuego, sin poder, sin autoridad del Espíritu Santo. Poder del Espíritu Santo se necesita, porque la gente debe de comer esa palabra, pero se necesita que sea cocinada por el fuego del Espíritu Santo. Cuando va con la unción del Espíritu Santo, cuando va con el fuego del Espíritu Santo, entonces la gente empieza a ser tocada, empieza a ser ministrada. Y es lo que hoy tratamos, hermanos, que necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos a la tercera persona de la Trinidad. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ordene, nos guíe, nos lleve a toda la verdad. El fuego genera vida. Aleluya, gloria a Dios. La gallina pone sus plumas y se posa sobre sus huevos para calentar y para que nazcan sus polluelos. Así el Espíritu Santo, Él genera vida. Hay gente, ¿verdad?, que son como la zarza, ¿verdad?, que ardía de Moisés, que tenía espinos. En una zarza hay toda clase de alimañas, de bichos, pero cuando te dejas usar, aleluya, por el fuego, y aunque haya zarza, haya espinos, el fuego del Espíritu Santo va a ir purificando, va a irte cambiando, va a irte transformando para lo que Él ha acogido de tu persona, para perfeccionarte y para terminar la obra que ha empezado en ti. Y Dios te va a usar, aleluya, pero necesitamos dejarnos usar, dejarnos guiar, dejarnos que el Espíritu Santo actúe. La gente a veces, ¿verdad, hermanos?, está triste, están inseguras, están depresivas, infelices, y es porque le falta la unción, le falta el fuego del Espíritu Santo, aleluya. Dicen que un violinista cogió un violín y empezó a afinar el violín. Y el violín suele llevar 3 cuerdas, y cogió y cortó la primera cuerda. Empezó a afinar el violín y cogió y cortó la segunda cuerda. Y entonces con una sola cuerda empezó a tocar y sonaba bien. A veces, hermanos, ¿qué quiero decirte? ¿Qué me quieres decir, hermano, con este ejemplo? Pues que el Señor va a ir afinándonos. Y lo que tenga que cortar, lo que tenga que quitar, lo va a quitar. Y aunque sea con una sola cuerda, aleluya, gloria a Dios. Aunque sea con una sola forma, o una sola manera, o una sola palabra, Dios te va a afinar para ser usado como instrumento en sus manos, porque Él es el que va a dirigir tu vida. Él es el gran maestro para saber dirigir y para saber ordenarte. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, ahí es cuando realmente vamos a ser felices, cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo. ¿Y para quién es el Espíritu Santo? En el libro de Marcos,
Aleluya. Marcos capítulo 16, 17. Vamos a ver para quién es el Espíritu Santo. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Aleluya. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales seguirán. ¿Para quién? No dice para pastores, no dice para misioneros, no dice para apóstoles, no dice para evangelistas, sino dice para los que creen, para todo aquel que cree en el Señor. A los que creen tendrán estas señales, que hablarán nuevas lenguas. Una de las señales de que una persona tiene el bautismo del Espíritu Santo es que hablará nuevas lenguas. Sino, hermanos, como bien decimos, es para los que creen. No es para los ministerios, no es para los del coro, sino para todo que cree. Si usted ha creído, usted tiene que tener estas señales también por medio del Espíritu Santo. Pero ¿qué ocurre en las iglesias hoy en día que están como en el libro de Hechos que vemos? En el libro de Hechos, aleluya, capítulo 19, verso 1 al 6, dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Le estaba preguntando Pablo. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Aleluya. Ni siquiera hemos oído, decían estos discípulos. No se predica, hermanos, hoy en día se predica muy poco del Espíritu Santo, y la gente no lo recibe porque no lo oyen, no saben y no lo desean. Pero el Espíritu Santo es para todo aquel que lo desea. Pero necesitan saber que hay una tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que es Dios, aleluya, el Espíritu Santo que mora en nosotros, y el Espíritu Santo que nos capacita para realizar todo aquello a la cual es encargado, aleluya. La señal de que se recibe el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo es hablar en otro idioma, como dice, y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria tenga el nombre del Señor. Hechos 2. En el mismo libro de Hechos, en el capítulo 2, aleluya, la gloria sea para el Señor. El capítulo 2, aleluya. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, aleluya. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Gloria a Dios. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Por tanto, hermanos, la señal de que se recibe el bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Aleluya. Por tanto, ¿quién recibe el Espíritu Santo? Todo aquel que cree. Aleluya. Amén. Gloria tenga el nombre del Señor. En el mismo libro de Hechos 2:39 sigue diciendo: porque para vosotros, para ti que me escuchas, para ti que quizá te falta el bautismo del Espíritu Santo, para todo aquel que ha creído en el Señor y lo ha aceptado como dueño, Señor y Salvador de su alma, al Señor Jesucristo, dice: para vosotros
es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para todos, es para todos la promesa del Espíritu Santo. Aleluya. Simplemente se recibe cuando oímos del Espíritu Santo, cuando oímos de la palabra, porque la palabra es el Espíritu Santo. Por lo tanto, enseguida hay que creerlo para recibirlo. Romanos, aleluya, 8. Seguimos con el estudio del Espíritu Santo. Romanos 8, 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad para con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una de la importancia de que mucha gente no recibe el bautismo del Espíritu Santo es porque están agradando a la carne, no están agradando a Dios, para que venga el Espíritu de Dios a morar en ellos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, escuche bien, no es de él. Aleluya. El que no tiene el Espíritu Santo no pertenece a Dios, dice la palabra. Mas vosotros no vivís según la carne. Si verdaderamente estamos bautizados con el Espíritu Santo, y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, aleluya, somos de Dios, pertenecemos a Dios. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, aleluya. Por eso es importantísimo, hermanos, desear del Espíritu Santo, desear la llenura del Espíritu Santo, ser revestidos del poder de lo alto, recibir el poder, aleluya, como dijo el Señor, aleluya. Efesios 1, aleluya. Efesios 1:13, dice la palabra del Señor: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, qué importante es oír la palabra de Dios. En él, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Tres cosas muy importantes para ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hermanos. Dice, habiendo oído. ¿Oído qué? La palabra. De vuestra salvación, el evangelio. ¿Qué debemos oír? El evangelio. Y habiendo creído, y creer lo que hemos oído sobre ese evangelio. Entonces seremos sellados con la promesa de la palabra del Señor. Aleluya. Tres cosas importantes. Habiendo oído el evangelio y creído, aquellos que han oído y han creído son sellados con el Espíritu Santo. Primera de Corintios, aleluya, 12, 13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Aleluya. Hay gente que fue bautizada, como dice, por un mismo Espíritu, pero están sin el fuego, están sin las lenguas, porque hay un segundo bautismo del Espíritu Santo, en el cual derrama el Señor el fuego de su Espíritu Santo y empiezas a hablar otras lenguas. Aleluya. Dice que Jesús subió al Padre, en el Salmo 24, aleluya. Cuando Jesús subió al Padre, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. Aleluya. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas eternas, oh vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Él subió al cielo, aleluya. Y ahora yo me imagino
que el Padre, estando sentado, se levantó y viendo entrar a Jesucristo, aleluya, le dijo: hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Y Jesús le dijo cuando subió al Padre: Padre, una cosa te pido, que mandes al Espíritu Santo para que dirija la iglesia, aleluya, mientras yo estoy aquí, hasta que vuelva a buscar a mi iglesia. Gloria tenga el nombre del Señor. Por eso Él dijo: enviaré al Consolador. Rogaré al Padre para que envíe al Consolador. No os dejaré huérfanos. Él está contigo, está a tu lado. Él es tu ayuda, Él es tu amigo, Él es tu consuelo. A veces creemos que es el hermano, la hermana, el pastor, el siervo, el evangelista, el apóstol. Pero déjame decirte que aunque todos se alejen, aunque todos te dejen, aunque nadie te hable, en esa soledad hay alguien que sí escucha. Que si tú eres un hijo, hija de Dios y eres guiado por el Espíritu Santo, alguien dentro de ti te va a dar la solución, te va a capacitar, te va a sacar de esa circunstancia, te va a sacar de ese problema, te va a sacar de esa mala visión quizá que tienes y va a traer nuevamente a ti cosas nuevas, nuevas metas, nuevas glorias, nuevas bendiciones, porque aún el Espíritu Santo es quien dirige la iglesia, aún el Espíritu Santo es quien transforma, aún el Espíritu Santo es fuego. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo ayer y hoy y siempre por los siglos. Jesucristo es el mismo de autoridad, el mismo de poder, el mismo de bendición, el mismo de sanidad, y Él quiere bendecirte en esta tarde. Por eso, hermana y hermano, si tú deseas de ese Espíritu Santo, ruégale al Padre ahí, anhela, desea. Dile que quieres recibir ese Espíritu Santo, que quieres ser lleno del poder de lo alto, y Él enviará al Consolador. Él va a descender el fuego del Espíritu ahí donde te encuentras para llenarte, restaurarte y levantarte en el nombre poderoso de Jesús. Descendió el Espíritu Santo, aleluya, y dice que en el día de Pentecostés, los 120, y bautizó a su iglesia, como nos ha bautizado a todos aquellos que hemos creído en Él, hemos deseado de Él, y Él ha venido a morar dentro de nosotros, estando el Espíritu Santo, aleluya. Ahora la iglesia, dice la palabra de Dios, que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, porque estamos revestidos del poder de lo alto, porque hay alguien que mora en nosotros que ya venció al diablo, venció a la circunstancia, venció al problema, venció a la situación. Ese se llama el Espíritu Santo de Dios, que es el que está dirigiendo, el que está gobernando, el que está ministrando, el que está guiando, el que está recordando, el que está enseñando a la iglesia del Señor, aleluya. Hermano, por tanto, recibe ahí el Espíritu Santo y fuego en el nombre de Jesús, aleluya. Por la fe, el Espíritu Santo es una promesa que se recibe por la fe, hermanos, y debemos de recibirlo por la fe. La fe es la convicción de lo que no se ve, lo que esperas, lo que no ves, pero lo deseas, pero lo esperas. Estás convencido, no lo veo, pero lo espero. Así tiene que ser para recibir al Espíritu Santo. No lo podemos ver, pero lo creo y lo recibo, y vas a sentir el fuego del Espíritu Santo en tu interior. La iglesia va a pasar y está pasando por etapas a unas dimensiones diferentes hasta que sea arrebatada por medio del Espíritu Santo. Hermanos, está pasando dimensiones diferentes hasta que venga la venida de Cristo y sea quitada. Hasta que Cristo regrese a por nosotros, su iglesia, estamos en la etapa de servir al Señor como iglesia. Cuando Cristo venga, será la etapa de juzgar. Pero eso no debemos nosotros de juzgar ahora. Eso el Señor va a juzgar y nosotros juzgaremos con Él, dice la palabra del Señor. Juzgaremos a hombres y a los ángeles. Pero vamos a vivir y hablar de la etapa de ahora que nos corresponde como iglesia. El Señor quiere cambiarnos, transformarnos, aleluya. Que no seamos una iglesia tibia, apática, sino una iglesia de poder, de gloria, de bendición, de fuego del Espíritu Santo. El tiempo fue el ministerio, un tiempo pasado era el ministerio de la letra, que era también de Dios, por medio de los mandamientos dados a Moisés, y quiere ahora aplicar esos mandamientos al ministerio del Espíritu Santo, los mismos pero con el Espíritu Santo. El ministerio de la letra era de muerte,
tenía el objetivo de, por medio de preceptos y mandamientos de Dios, señalar el pecado del hombre. Aleluya. Y eran de Dios, no de Satanás, eran del Señor. La ley nunca fue hecha para salvar a nadie, sino era para condenación. La ley fue hecha para condenar. Y el único que la cumplió y que pasó esa condenación por su cuerpo para que nosotros fuéramos libres de toda condenación, se llama Jesucristo, que cargó el pecado de todos nosotros, aleluya, en su cuerpo, para que estemos hoy en una etapa no de acusaciones, sino una etapa de gracia, una etapa de poder, una etapa de bendición, pero con ley, aleluya. Aunque estamos en la gracia, también está la ley. Hay gente que creen que ahora ya no hay ley, pero es una ley diferente por medio de la gracia de Jesucristo. Al dejar atrás la ley escrita, los mandamientos, creemos que ya no se puede mostrar el pecado a la gente con la palabra de Dios, pero debe ser así. El Espíritu Santo debe de exhortarnos, pero el caso es que sí se puede. Para eso quedó escrita la palabra del Señor, aleluya, quedó escrita la palabra del Señor. No quedó escrita solamente para leerla y ya está, no, es para leerla, vivirla, practicarla en nosotros, caminando en la santidad, en la guianza y en la dirección del Espíritu Santo de Dios, que es quien nos revela la palabra, quien nos guía y nos enseña. Ahora andamos en el Espíritu, aleluya. Hasta hoy en día nunca en la antigüedad el Espíritu Santo había venido sobre un hombre para morar en él. Estamos en la era de la gracia. Los profetas declaraban los mensajes del cielo y el Espíritu Santo venía sobre ellos para darles la autoridad y darles la valentía para predicar lo que Dios quería para el pueblo. Los usaba el Espíritu Santo, pero no moraba en ellos, volvía al Señor. Pero eso debemos cambiar. Aleluya. Hoy el Espíritu Santo mora en cada creyente, en cada hijo e hija de Dios. Aleluya. Por eso debemos cambiar la letra escrita de molde a una vivencia espiritual. Aleluya. ¿De qué nos sirve, hermanos, estar leyendo las grandes experiencias de hombres de Dios? Que te encuentras hermanos y cuentan, cuando yo oraba, cuando yo ayunaba, cuando yo tal, eran de la familia de los Abba, gloria a Dios, sonríe que Cristo te ama, santo, aleluya. Me acuerdo que yo oré por tantas personas, me acuerdo que yo ponía las manos, pero de experiencias pasadas, pero el Espíritu Santo sigue siendo el mismo ayer y hoy y siempre por los siglos. Tiene que ser el mismo fuego, la misma experiencia, la misma administración, la misma autoridad, el mismo poder. Antes de que fuera un libro, la Biblia escrita, Jesucristo escrito en páginas, Cristo vino como vida y es la Biblia. La vida, la Biblia es vivida, Cristo es en páginas, Cristo llevaba la Biblia adentro de él, Cristo era la misma vivencia de la esencia de la palabra de Dios, de la Biblia. Él vivía de toda palabra que salía de la boca del Padre, aleluya. Cristo era la Biblia caminando, la Biblia encarnada. Hay gente que para todos los lados llevan una Biblia, menos para vivirla. Y hoy, por desgracia, se ve muy poca gente que lleve Biblias. Aleluya. Con las nuevas tecnologías dicen que es que las llevo en el teléfono. Pero mientras están en la Biblia, en el teléfono, gloria tenga el nombre del Señor. Mientras van a buscar ese, les salen anuncios. Y ahí está la distracción del diablo que no quiere que leas la Biblia. Pero si necesitamos volver a las sendas antiguas, a tomar la palabra escrita, la palabra de Jesucristo escrito en páginas y comer de la palabra para que el Espíritu que mora en nosotros nos revele la palabra, nos guíe de la palabra, nos exhorte la palabra, nos dirija, nos sane, nos transforme, nos libere. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. No sirve por lo tanto, hermanos, tanto de nada de predicar la palabra si usted o yo no hacemos de esa palabra una vivencia nueva en nosotros cuando la escuchamos, cuando la leemos o cuando nos la predican. Aleluya. Si solo somos oidores de la palabra,
no estamos edificando nada. Por eso decía, no seáis simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Porque si no, no estamos construyendo nada en nuestras vidas. La tierra, en el principio dice que estaba desordenada y vacía y era un caos. Aleluya. Pero hasta que la palabra salió de la boca del Padre, empezó a mover esa palabra al Espíritu Santo. Salió de la boca y movió al Espíritu, y el Espíritu empezó a deshacer el caos y a ordenarlo todo. Aleluya. Ahí estaba el Espíritu Santo, pero también estaba el caos. Santo, siento la presencia de Dios. Por eso hay gente, aleluya, tú que me estás escuchando, estás viendo. Hay gente que sus vidas están llenas de caos, desordenadas, vacías, aleluya, con palabras de Dios resonando en sus oídos, pero en su interior solo hay caos, solo hay desórdenes. Y no es cuestión, hermanos, de decir, vengan a la oración, vente a los cultos, ven a las reuniones. No, ¿de qué sirve de que yo le diga que le amo en el amor de Dios si no demuestro la vivencia de ese amor? Me estoy creando una farsa en mí mismo. Y así hay muchos cristianos viviendo falsas apariencias. Aleluya, santo. Por fuera y por dentro tienen un caos en sus vidas. Hay unos desórdenes. Por dentro están vacíos. Por dentro están infelices, están desilusionados. Santo, mi alma alaba a Dios. Shendaliva, Saloha Maya, Ishamaha Tanabai, Sendaliva. Siento la presencia de Dios. Tienen rencores, tienen envidias, tienen odios, tienen malos pensamientos. Está ese desorden. Pero ¿por qué no dejan actuar al Espíritu Santo en sus vidas? No dejan actuar al Espíritu Santo que los ordene. No dejan actuar al Espíritu Santo que los limpie. Fuimos llamados a libertad. Aleluya. Porque el Señor mismo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí para dar libertad a los cautivos. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Pueblo de Dios estaba en Egipto. Aleluya. Salió de la esclavitud para ir a Canaán. Pero tuvieron que caminar a través de un desierto, un camino angosto. El camino del Evangelio, el camino de la salvación es de sufrimiento. El camino de la salvación es de trabajo. El camino de la salvación es de obediencia, de fidelidad, de constancia, de perseverancia. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hay gente que todavía siguen en Egipto. Aleluya. Hay gente también que Dios los sacó de Egipto, pero se han quedado en el desierto vagando, porque tienen su mente puesta todavía en las cosas que había en Egipto. Aleluya. Hay gente que está con las cosas puestas en el mundo y los ves que están cantando y los ves que están allí en la iglesia y que están alabando y que están adorando y que están predicando, pero siguen con su mente en las cosas del mundo. En la iglesia adoran, alaban, pero cuando salen de la iglesia, Sheba, Riba, Korra, Maya, Lenda, allí entonces empiezan a hacer las mismas cosas que hacían cuando estaban en el mundo. Tienen la mente de Egipto. Por eso hay gente que canta como Egipto, que ora como Egipto, que predica como Egipto. Santo es el Señor, aleluya. Hay que liberar la mente, y no solo se consigue con el Espíritu, sino también con la obediencia y la fidelidad y el Espíritu Santo, aleluya. Aquel que verdaderamente quiere va a traerle la libertad, porque Egipto aún tiene atractivo en mucha gente, en muchas áreas. Aún hay atracciones de Egipto. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Hoy por eso vemos, hermanos, tantos cristianos, aleluya, santo, que toman costumbres del mundo, que son apariencias, son como la higuera, llenas de hojas, pero no tienen fruto. Santo. Cristo, hermanos, cierto que cuando salimos nosotros de Egipto, espiritualmente hablando, del mundo, no fue un cambio automático. Yo no digo que inmediatamente, hermanos, pero veo personas, veo hermanos y hermanas, si es que se pueden llamar hermanos entre comillas, aleluya, porque los ves que llevan años, no un año ni dos, de años
hermanos, y siguen en la misma situación, con el mismo pensamiento, con los mismos vicios, con las mismas actitudes de Egipto, con las mismas cosas del mundo. Ese cambio debe de venir por medio del Espíritu Santo, la nueva vida en Cristo. Si Cristo te libertare, verdaderamente seréis libres. Nueva criatura somos en Cristo Jesús. Las viejas cosas pasaron, pero hay gente que no las han pasado, sino que las siguen atrayendo. Gloria tenga el nombre del Señor. No es por orden, no es por doctrina, ni dogma, ni religión, ni imposición. Simplemente se consigue con el poder del Espíritu Santo. Cuando dejamos al Espíritu Santo actuar, cuando dejamos al Espíritu Santo que trabaje, cuando dejamos que seamos sellados, llenos del fuego del Espíritu de Dios. Aleluya. El hijo pródigo, seguramente que el padre le habló antes de marcharse de la casa, pero no hizo caso hasta que experimentó lo que había fuera de la casa. Aleluya. Y cambió a tal grado que él mismo ya no deseaba volver a pasar las mismas situaciones. Yo no sé usted, hermanos o hermanas, si desea cambiar, porque hay gente que quieren cambiar. Es que tengo este pecado, no quiero hacerlo, pero tienes que decidir de una vez, obedecer a Dios, obedecer al Espíritu Santo. Muchos cristianos, hermanos, anhelan vivir la vida del mundo. Por desgracia. Lo primero que tiene que desaparecer es el deseo de la vida del mundo en la vida de aquel que tiene el Espíritu Santo. Si verdaderamente el Espíritu Santo mora en nosotros, la atracción del mundo no puede atraerte, porque el Espíritu es contra la carne y la carne contra el Espíritu. Aleluya. De lo contrario, hermanos, siempre cuando haya vida espiritual en uno, claro está, vencerá el Espíritu. De lo contrario, es una alerta fija de cómo están las vidas espiritualmente cuando las vemos. Si aún hay deseos del mundo, déjame decirte, no hay vida espiritual dentro de ti. Por más que hables en lenguas, por más que hayas sido bautizado, aleluya. Cuando usted, hermano, anda en el Espíritu, no hay ningún deseo del mundo. Aleluya. Ningún deseo del mundo. Aleluya. Filipenses 3:8. Aleluya. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este hombre Pablo andaba en el Espíritu, no tenía deseos ninguno del mundo, y así debemos de andar nosotros. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y todo lo tengo por basura. Aleluya. Necesitamos el amor de Dios en nuestras vidas, porque el amor trae confianza. Y la confianza, hermanos, es hablar con Dios y alejarnos del pecado. Si no tienes temor a Dios, no hay confianza. Temor a Dios es confianza, es amor a Él, obediencia a Él, sometimiento a Él, fidelidad a Él. Seamos cristianos, hermanos, de libertad. Aleluya. No arraigados a preceptos y mandamientos humanos, no. Pero tengamos en cuenta que cuando nos suprimen el legalismo o la amenaza de la ley, no es para hacer lo que uno le dé la gana. Gloria tenga el nombre del Señor. Pues ahora estamos bajo la ley del Espíritu Santo. El que está con el Espíritu no está bajo la ley. Aleluya. Hay un conflicto, una lucha interior en nosotros. Desde que aceptamos a Cristo hasta que partamos con Él, va a seguir esa lucha, esa batalla. Aunque seamos ungidos, llenos, revestidos con el Espíritu Santo, la batalla, la pelea va a continuar. Todo dependerá de qué camino tomemos.
si andar en la carne o andar en el espíritu. Si andamos en el espíritu hay victoria en Cristo Jesús. Los israelitas todos salieron de Egipto. Ahora, ¿dónde vivir? Lo escogieron ellos. Aleluya. Así dice el Espíritu Santo. ¿Dónde quieres tú vivir? ¿En el desierto o en Canaán? Lo escoges tú. Él te ha sacado de Egipto, pero tú debes de escogerlo. Esta es la alternativa que usted y yo tenemos. Centenares de israelitas habían visto milagros, bendiciones, contemplaron la tierra de provisión que Dios le había dado, pero escogieron quedarse en el desierto. Y solo se puede vivir en la Canaán, pero solamente en el Espíritu. Aleluya. Obedeciendo a Dios. El plan de Dios no era sacarlos de Egipto para que murieran en el desierto. Y el plan de Dios no es que haya venido a tu vida para que tú te quedes en el desierto, para que tú padezcas, para que tú te pierdas. No, Él vino para salvar lo que se había perdido. Él vino a deshacer las obras del diablo. Pero necesitamos ser revestidos del Espíritu Santo, guiados. Necesitamos ser enseñados. Necesitamos ser ordenados por el Espíritu Santo. ¿Para qué queremos morir en el desierto? El desierto representa el mundo. Cuando Dios quiere llevarte a la nueva Canaán, que es el cielo. Aleluya. Hay un evangelio que predicamos que es para disfrutarlo aquí en la tierra, hermanos. El cual Dios nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Echar fuera demonios. Aleluya. Gloria a Dios. El evangelio es disfrutar de la vida abundante del Espíritu Santo. La vida eterna ya te la han pagado y ya te la han comprado en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo. Ahora, la vida actual que tú tienes, la que vives hoy, ¿cómo es tu vida? ¿Tienes una vida en Cristo? ¿O la aprovechas o te pierdes? Usted va a tener de Cristo lo que quiera de Cristo. Usted va a llegar a ser de Cristo lo que quiera de Cristo. Usted va a tener, a llenarse, aleluya, lo que quiera. Depende lo que usted ame a Cristo. Hay gente que tiene a Cristo como maestro. Otros lo tienen como sanador. Y otros como libertador. Lo quiero como maestro para oír lo que me haga bien solamente. Aleluya. Lo quiero como sanador para que me sane cuando esté enfermo solamente. Lo quiero como libertador para que me liberte cuando me atacan los demonios. Pero no tienen a Cristo como único camino, única verdad, única vida, único Salvador. Aleluya. Y único Señor. Cristo vino con un evangelio para el cuerpo, alma y el espíritu. Para hoy, para mañana y para la eternidad. Y vino a darnos vida y vida en abundancia. Hermanos, la carne nunca se va a convertir a Cristo. Por eso es la lucha entre el espíritu y la carne. Ahora bien, o te gobierna el espíritu o te gobierna la carne. El alma debe estar dominada por el Espíritu de Dios. Si queremos solucionar, hermanos, las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, como mucha gente quiere, vas a fallar. Pero si dejamos y pedimos ayuda a aquel que sí puede dentro de nosotros y mora dentro de nosotros, que nos gobierne nuestra vida, vamos a llegar a la nueva Canaán. Pero hay que desear la llenura del Espíritu Santo. Caminar en el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da vida interior. El que está limpio por dentro, se limpia por fuera. Aleluya. Cuando andamos así, los deseos de la carne se van a atenuar, van a disminuir y va a gobernar el Espíritu. Si no cambiamos la mente, subiendo al altar de la consagración para cambiar nuestra vida y dejar al Espíritu Santo dominar nuestra vida, si no hacemos esto, no hay nada que hacer. Nada ni nadie en la iglesia podrá cambiar tu vida,
ni podrás alcanzar la salvación si no es dejándote guiar, dirigir, enseñar, gobernar por el Espíritu Santo de Dios. Solamente el hacer la voluntad de Dios dentro de nosotros, a través de su Espíritu Santo, en todas las áreas de nuestra vida, sea cual sea. Señor, sea tu voluntad. Por lo tanto, hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo ponga en nosotros obediencia, revelación, frutos, perseverancia, visión, convicción, discernimiento, visión, orientación, andar en el Espíritu. Es venir a la presencia de Dios y conocer a ese Dios. Por eso te exhorto en el día de hoy. Arregla tu vida con el Espíritu Santo de Dios. Él es una persona, la tercera persona de la Trinidad, que te escucha, que te ve, que te oye, que sabe de ti mejor que tú mismo y tú misma. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, para aquel que haya escuchado o haya visto, Señor, esta predicación, ahí donde esté, si es su deseo, Señor, sea lleno de tu Santo Espíritu, que reciban el Espíritu Santo, Señor. Como Pablo preguntó, Señor, si recibieron al Espíritu Santo y no habían oído hablar de él, pero hoy, Señor, han escuchado que hay un Espíritu Santo, que es tu Espíritu Santo, que trae consuelo, que trae libertad, que trae dirección, que trae salvación, que trae justicia, juicio y verdad, Señor. Padre, envía tu Espíritu Santo para aquellos que aún no son bautizados en el Espíritu. Bautízalos en Espíritu Santo y fuego. Llénalos de tu presencia ahí donde están, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que reciban el impacto, Señor. Reciban a la tercera persona de la Trinidad, Señor, para fortalecerlos, Señor, hasta la esperanza de tu venida y guardarlos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí la palabra del Señor, sellados con el Espíritu Santo de Dios. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde. Saludos una vez más del siervo Manuel y de mi esposa Berta. Les damos un saludo a todos aquellos suscriptores, a todos que nos ven en el canal del Ministerio La Salvación. Y como siempre digo, la salvación es Cristo. Dios os bendiga y Dios os guarde en el nombre de Jesús. Amén.